El crucero General Belgrano, en una zona muy arraigada a las tradiciones de la Armada, de lo militar en general, pero particularmente de la Armada, el crucero General Belgrano era un emblema, era como nuestro, porque mucha gente lo conocía, mucha gente lo había ido a visitar, porque aquel que tenía acceso a la base naval lo veía amarrado en épocas de paz allí, porque había toda una historia detrás que gran parte de la población conocía. Y la verdad que ninguna otra nave, con excepción del portaaviones, pero de las que participaron realmente en aquel conflicto, estaba tan arraigada, tenía un sentimiento tan ligado a nuestra región como el crucero General Belgrano. Es nuestro deber recordar y honrar a todas las personas de mar que ofrendaron su vida. Las palabras ofrendar significa que los que murieron en la guerra lo hicieron por su país y por una causa que consideraron justa y noble. El sacrificio de estas personas no puede ser minimizado ni olvidado. Es importante rendirles homenaje y reconocerlos por su coraje, valor y dedicación. A veces nos preguntamos si tiene sentido que durante 190 años hayamos sostenido el reclamo. A veces hay quienes se preguntan si tiene sentido seguir reafirmando la soberanía sobre un territorio largamente ocupado por una potencia extranjera. La respuesta a esas preguntas están en estos testimonios de vida que están aquí presentes, que nos recuerdan que hasta ofrendar la vida vale la pena sostener nuestra causa nacional. En el Belgrano necesitamos llegar a la tumba de nuestros familiares. Yo, a Dios gracias, llegué a la tumba en el mar en el año 98 a bordo del Irizar. En el 95 también se realizó. Del 98 hasta ahora son 25 años que no se logra ir, un familiar logra ir a la tumba de su ser querido. Es en pleno mar, por supuesto, arriba de un buque como el Irizar, no desconozco si hay otro buque apto para llevarnos a nosotros, pero es indispensable. No solo su gobierno, señor Carmona, los venideros, venga el signo político que venga, se tiene que hacer cargo. Es una necesidad humana, de la misma manera que los restantes 649 héroes, los 323 del Belgrano los tenemos que ir a la tumba de nuestros familiares. Pero los de las islas también. Logramos ir en el año 19 la última vez a las Islas Malvinas. Después nunca más. Y es una necesidad humana, como tienen todos ustedes, como tiene todo ser humano, de visitar la tumba de su familiar, sea madre, padre, hermano, tío, hijo, lo que sea. Es una necesidad imperiosa y la venimos luchando hace 41 años. Y hace 41 años que venimos con las manos vacías. Quienes están aquí, que les tocó volver al territorio, después siguieron combatiendo, ¿no? En un país que lamentablemente durante mucho tiempo le dio la espalda, ¿no? En una etapa vergonzante de la República Argentina. Ellos fueron capaces de mantener viva la llama, de reclamar, de pelear, de soportar nuevamente ya las pérdidas en continente, que por el olvido y la falta de atención son posiblemente más dolorosas que perder a un compañero en combate. Pero ustedes siguieron de pie, con la frente en alto, con orgullo, hasta conseguir muchas de las reivindicaciones que sin lugar a dudas merecían. Pero no se quedaron ahí. Hoy también siguen siendo un ejemplo y nos siguen marcando el camino. Y aquí en Bahía Blanca especialmente, ¿no? La guerra o el conflicto de Malvinas, que tuvo una duración de 74 días en lo bélico, tuvo varias fechas importantes, ¿no? Algunas más importantes que otras. Y la del 2 de mayo del 82 para nuestra zona fue muy importante porque fue el día del hundimiento del crucero General Belgrano, un domingo. Entristeció a todos porque el crucero era parte de lo que era Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Punta Alta, White. Muchísimos de los tripulantes tenían o eran de acá o estaban acá porque obviamente el apostadero natural era Puerto Belgrano, con lo cual
lo del crucero no fue un hecho más dentro de Malvinas, y por eso hoy es una fecha importante. Bueno, ¿y qué recuerda aquel entonces? Porque me imagino que estaba trabajando en ese momento. Sí, ¿y cómo? Esos días no teníamos sábado, domingo, el 2 de mayo era un domingo, sí. Y la verdad que fue esto muy significativo, porque además nosotros dentro de nuestro trabajo habíamos estado muchas veces en el crucero, y entonces la verdad que no lo podíamos creer, en un momento en que el entrecruzamiento de información era bastante controversial, porque a ver, el gobierno argentino de entonces dejaba publicar o publicaba lo que le convenía, no toda la verdad, tampoco podíamos creer en lo que venía de afuera, entonces había una cuestión informativa muy difícil de manejar, incluso a nosotros que estábamos en eso. Así que después los años fueron poniendo un poco de luz sobre la verdad, pero de aquel día lo recuerdo, un día gris, un domingo, y mucho más recuerdo el día que llegaron los tripulantes sobrevivientes a Espora, otro día frío, en el que venían los aviones, creo que fueron 5 o 6, y la gente estaba detrás de un alambrado y no se sabía quién venía y quién no. Y la angustia de ver a gente que decían este es el último avión y que su familiar no apareció, es algo que uno recuerda muy fuertemente, porque fue otro momento para nosotros y para esta región muy trascendente de la Guerra de Malvinas. Y hoy, de alguna manera, que tengan este reconocimiento de la gente reconforta, ¿no? Sí, pasaron muchos años para llegar a este momento, a que se puedan integrar a los desfiles, a que la gente los reconozca, porque los veteranos de Malvinas llegaron de noche. Después de la rendición del 10 de junio, recuerdo que llegaron a Puerto Madryn, al puerto, y de ahí los derivaron de noche y los tuvieron 2 o 3 días aquí en Bahía o en Campo de Mayo, donde fuere, digamos, con una serie de recomendaciones de qué tenían que decir, qué no tenían que decir, digamos, y la gente que al principio estaba alegre y después vivió una gran desesperanza, al principio no distinguió entre los militares que habían cometido los errores que cometieron, a los soldados o a los suboficiales o a los conscriptos que fueron en cumplimiento de su deber de la patria. Y pasaron muchos años hasta que esto se distinguiera. Y hoy, por suerte, los veteranos son reconocidos como debieron ser siempre. Lamentablemente muchos ya no están. Es un día muy emotivo, ¿no? El poder hacer la ofrenda con los veteranos en el estuario, embarcados en un buque de la Marina, compartir acá, escuchar sus testimonios nuevamente. Es un día de mucha emoción, de reafirmación de nuestra soberanía, de agradecerle la ofrenda que han hecho, el testimonio que dieron, que dan, y acompañarlos, digamos, ¿no? Me parece que es importante. Bahía es una ciudad malvinera, digamos, ¿no? Me parece que la causa Malvinas une, lo dije hoy cuando hablé. Está bueno que esta unión que tenemos acá también se vea en otras cosas, ¿no? Creo que la ciudad, la provincia, el país necesita de nuestro mejor esfuerzo. Seguramente en aquel entonces eras muy joven o muy chico, pero ¿qué recordás de aquel entonces? Era muy chico, tenía 11, 12 años. Recuerdo lo que recordamos todos en Bahía, los oscurecimientos, el estar muy pendientes, los temores de que pueda pasar algo aquí, pues el sentimiento, la previa a lo que fue el tocar el sentimiento patrio con la recuperación de las Malvinas y esa vuelta tan difícil, ¿no? tan complicada, lo que tuvieron que sufrir los veteranos. Lo fui obviamente viendo con los años, era muy chico, después lo vi, es algo que creo que no tenemos que olvidar, porque les ha tocado una situación de mucha complejidad, de mucho abandono. Y bueno, hoy uno ve que en Bahía son los actos, hoy fue una muestra, son los actos más concurridos, de más calor de la gente, de más calor popular, que llegó tardíamente, pero bueno, muy merecido para esta generación de argentinos. Justamente lo que te iba a preguntar, porque es importante que tengan este reconocimiento después de lo que pasaron, ¿no? Muy importante, muy importante, muy importante. Yo creo que han sido un ejemplo, ¿no? Combatieron en Malvinas, dieron la vida por la patria, muchos que regresaron no tuvieron abandono a un Estado que estaba de espalda. Eso provocó que muchos mueran aquí en territorio, quitándose la vida. Eso también ha sido obviamente muy duro para ellos, para su familia, para los propios veteranos. Y bueno, sin embargo siguen, ¿no? Con la frente en alto, trabajando constructivamente. En Bahía, siempre que hay algún tema de complejidad, uno lo ve siempre solidario, aunando esfuerzos, ¿no? Yo lo rescato muchísimo.
Bueno, recién hace un rato te escuchaba en el discurso y teniendo la posibilidad hoy de estar ligados a ellos de alguna manera, siendo presidente del Consorcio del Puerto, la posibilidad de poder ayudarlos, ¿no? De darles una mano, que es lo que tanto necesitan a veces. Yo creo que globalmente es un momento para estar pendiente del otro, ¿no? Del que lo está pasando mal, del que necesita ayuda, de poder convocar a distintos sectores. Con los veteranos pudimos hacerlo, pudimos reactivar la obra con acompañamiento de mucha gente que se sumó a hacerlo. Yo creo que hace falta, digamos, el bien vuelve, hay que salir de circunstancia de división y construir esquema de unidad. Los veteranos es una causa que une, entonces me parece que es un punto de partida para otras cosas, lo dije también. Yo personalmente los admiro y me parece que también tienen una modalidad de manejarse, una modalidad de conducción importante. Bueno, y también con Álvaro Díaz en el PAMI, ¿no? Dándoles una mano importante también. Ha trabajado muy bien, vi mejorar mucho la obra social este año, trabajó mucho para eso, por eso también lo mencioné. Tiene que seguir así, porque para los veteranos la verdad que se merecen todo. Siempre que hablamos de los 323 caídos del crucero General Belgrano, hacemos memoria de vecinos nuestros. Mirá, casualmente la persona que saludaba recién cuando hablaba con vos, no me olvido nunca, vivía en la calle Undiano 65. Su esposo falleció en el crucero General Belgrano. Eran vecinos nuestros que hoy estarían compartiendo con nosotros un mate, una charla, bueno, y ellos ofrendaron su vida y hoy es un momento oportuno para hacer memoria de ellos, ¿no? ¿Y qué recordás justamente de aquel día? Mirá, yo estaba en las islas, yo me enteré prácticamente al otro día, porque nos tardaba en llegar la información, yo estaba en ejército, pero como yo trabajaba en la Armada acá, sabía lo que era el crucero, fue un dolor terrible porque era como que perdíamos una chance, no teníamos idea de cuánto había significado en vidas, pero fue un golpe importantísimo. En ese momento, de alguna manera, bueno, estando en las islas, la información quizá era medio difícil que llegue en aquel momento, pero cuando llegó, la desazón debe haber sido importante. No, fue tremenda. A veces uno, desde la realidad cotidiana en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, un día como hoy, para nosotros era alegría, pero no porque había sol, era porque no había nube y la Fuerza Aérea podía atacar. Entonces nosotros lo pensamos, hoy se la damos. Cuando nos enteramos que hundieron el crucero, es como que nos hubieran tirado 20 aviones y era un dolor, porque bueno, estábamos haciendo el aguante ahí como podíamos, pero así se mezclaban las emociones, porque nosotros en ese momento, 18 añitos que teníamos, queríamos ganar la guerra, queríamos ir para adelante, y bueno, el crucero, más las vidas que se perdieron en el crucero, fue un golpe tremendo. Guillermo, han pasado obviamente años, pero tener el reconocimiento hoy del público en este tipo de actos, ¿cómo lo toman? Mirá, es muy gratificante porque creo que fue la mayor de las carencias. Quizás más que la comida que faltó en la guerra, quizás más que el abrigo que faltó en la guerra, porque fueron 74 días, bueno, en mi caso 78, porque tuve unos días más, pero cuando volvimos, ese periodo de desmalvinización de la posguerra fue devastador porque necesitábamos el abrazo, el reconocimiento de la gente. Hoy lo disfrutamos ya grandes, cuando hablamos con los chicos, cuando vamos a la escuela, y también tratamos de utilizar esa mirada de admiración para tratar de transmitir algún valor como los de patria, como esto de que si no vamos todos juntos por un lugar no vamos para ningún lado. Y bueno, digamos que es muy satisfactorio, muy gratificante la mirada que tiene la sociedad sobre los veteranos hoy.